señores, tengo aquí, procedente directamente de la China, un censo del Imperio Han, coincide con los primeros años de la era cristiana. Voy a compartir con ustedes algunos datos y a compararlos incluso con los datos que se verificaban en ese momento en el naciente Imperio Romano. Tenemos las cifras del censo oficial 2 años después de Cristo. Registró la existencia de 12.233.062 hogares, o mejor todavía, 59.594.978 personas. La mayor parte de esta población se dedicaba a la agricultura. En ese mismo momento había en el Imperio Romano entre 70 y 90 millones de habitantes en la época de Augusto. Ahora, la cifra china puede ser inferior a la población total real porque se cree que el censo al sur del río Yangtze, que es el del medio, no fue muy preciso. Las dos capitales imperiales del Imperio Han eran Chang'an y Luoyang. Era raro aquello, la ciudad no fue tan importante. Las calles estaban dispuestas en forma perpendicular, pero estaban divididas en barrios, subdivididos a su vez en li, o distritos más pequeños. Cada uno de los 170 distritos de Chang'an estaba rodeado de una muralla con una sola puerta, que era cerrada y vigilada por las noches. El emplazamiento inicial de una ciudad se elegía a través de complicados cálculos para asegurarse de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes. Los chinos preferían aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. El hecho de que el cuadrado fuera la forma fundamental de las ciudades clásicas se basaba en la creencia de que el cielo era redondo y la tierra cuadrada, o también en la facilidad geográfica para hacerlo de esa manera. Gracias, podemos hacer las casas donde la naturaleza nos deja. Esta rigidez de planificación urbana se relajó más tarde, pero esto es como consecuencia del aumento de la población, ¿no? El crecimiento de la actividad comercial, las emigraciones. Bueno, no hubo el desarrollo de una verdadera burguesía. Claro. Y cuando Mao Zedong hablaba de la revolución china, hablaba de los campesinos. Y decía que esa revolución la habían hecho los campesinos, porque en las ciudades no bullía el mismo espíritu revolucionario que en las grandes urbes de Occidente. Aún en Europa, las regiones con problemas, las regiones postergadas, exhiben y desnudan su pobreza bajo la forma del amontonamiento. La superpoblación como la forma más visible y más temible de la pobreza. Alguien hablando del infierno dijo alguna vez que seguramente debía ser un lugar pequeño, porque es una desgracia vivir amontonado. La pobreza no tiene el aspecto que tenía antes. Casitas humildes, un poco mal construidas, pero que convivían con la naturaleza, armónicamente, con las plantas, con el espacio. Y la pobreza traía también como ventaja una tendencia al descampado, que después de todo era saludable. Los arquitectos y los urbanistas pensaron que el asfalto y el rellenado de los lugares verdes que se veían era un indicio de civilización. Y cuanto menos verde se viera, más urbanos íbamos a ser y en consecuencia más civilizados. El infierno del conurbano, de esa masa de casas tristes y horrorosas que rodean las grandes ciudades. El infierno de las pajareras. Y basta recorrer la ciudad de Buenos Aires para ver cómo crecen en edificios y en construcciones horripilantes, lugares que ya están colapsados, que ya no tienen agua suficiente, que ya no tienen espacio suficiente, ni tienen escuelas suficientes, ni tienen servicios suficientes. Y aún así sigue produciéndose ese fenómeno que curiosamente se llama crecimiento. Terminaré diciendo, siempre hubo en la China la idea de que la virtud legitimaba al gobernante y que el gobernante indigno no tenía argumentos para sostener sus derechos de herencia. Y el gobernante tampoco, ya que eran emperadores, ponía mucho empeño en justificar su genealogía. Yo soy el hijo del rey anterior, etc. Sino más bien que en cada hecho de su gobierno usaba la virtud como legitimación. Y había dos creencias, dos supersticiones, a mi juicio bastante peligrosas. Decían que el terremoto era una señal del cielo que descalificaba al gobernante.
Peligrosísimo. Peligrosísima idea. Desde hace muchos años no hay hechos casuales en el mundo, especialmente en la Argentina, y no hay catástrofes ni sucesos de la naturaleza que no tengan un culpable. Es decir, hemos regresado a aquella idea de los dioses están enojados. Tanto caso hacían de esta superstición que allá por el año 130, ya en la era cristiana, pero muy tempranamente, un chino inventó, ¿qué cosa? El primer sismógrafo. Ese sismógrafo servía para dar un aspecto científico a las ansias de destitución. Tratando de redondear esto, pensaba en cómo se llaman los tiempos y los números, Alejandro. Lo de los cuadrados es curioso que tuviesen una referencia cultural, porque cuando Europa empieza a construir ciudades en los lugares que conquista, que coloniza, los hace cuadrados, pero no por otra cosa que no sea el origen de esto que son los castras, los campamentos militares. Claro. El cuadrado es el mejor artefacto militar, no humano. ¿Cuál es la razón de la modificación de París allá en la segunda mitad del siglo XIX? Con el arquitecto Haussmann o Haussmann. Claro, para que pudieran reprimir. Tener grandes avenidas, si no se lo imaginan en París, vayan al centro, diagonal norte y diagonal sur, hechas a modelo y semejanza del Boulevard Haussmann, para poder reprimir a los obreros que venían de los suburbios y avanzaban sobre y que el gobierno. no se repitieran los sucesos. Los sucesos que habían llevado aquí. Claro. Nosotros en la democracia seamos lo que somos. Pensaba también en esta cosa de cómo Oriente, cuando llega a Occidente, se degrada de una manera tal que las artes marciales generan barra bravas, que el Feng Shui y el equilibrio del mundo genera decoradores, y que cualquier otra cosa genera restaurantes.